Cuán grande es nuestro Dios. Den un fuerte aplauso más grande a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar para comenzar ahora la exposición de la palabra. Padre amoroso, Padre bueno y eterno, venimos ante tu presencia ahora para pedirte por la exposición de tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y aún discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa que se pueda esconder ante su presencia, pues todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel a quien tenemos que dar un día cuenta. Así que glorifícate pues, Espíritu Santo de Dios, unja a este siervo, dame palabra para hablar a tu iglesia. Y si el día de hoy hay alguien que necesita un Salvador, que hoy sea el día de salvación, no solamente en el santuario, sino a través de todas las redes sociales, que a donde llega esta voz, que seas tú, Señor, alcanzando y salvando al perdido y edificando tu iglesia para gloria y honra tuya. Y todo eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Tome asiento, por favor, y den un aplauso al Señor también. Gloria a Dios. Bien, pues estamos en un día nubladito. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Y dicen, ay mamá, me estoy mojando. Ya la cantó acá, ¿verdad? Muy bien, pues entonces vamos a ir en un momento a la palabra. Pero antes, ¿cómo se encuentra la iglesia el día de hoy? ¿Bendecida? ¿Prosperada? ¿Ya en victoria? ¿El uruguayo no está? Con el Cristo de la gloria, bien. Desde luego estamos contentos de eso. Y recuerde, ya huele a Cristo. El Señor viene por su iglesia y necesitamos estar preparados. Prepárate. No te digo que prepares un té, sino prepárate, ¿no? Para recibir al Señor. Hoy, bien, entonces vamos a ir nuevamente al Evangelio de Lucas, el día de hoy. Lucas capítulo 9. Continuamos en este precioso Evangelio. El tema es el Hijo del Hombre. Y quisiera recordar continuamente mientras estudiamos el Evangelio de Lucas, que Lucas escribió bajo tres principios que son muy importantes, tanto el libro de su Evangelio como el libro de los Hechos. Y que son principios que usted y yo nunca debemos de olvidar y siempre debemos practicar en nuestro caminar con el Señor. Recuerde, el cristiano o la persona cuando viene a Cristo viene a ser cristiana, pero comienza su nuevo caminar en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y el escritor de los Hebreos dice que debemos que despojarnos de todo peso de pecado que nos asedia y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos ¿en quién, hermanos? En Jesús, no en el pastor, no en ningún líder, no en la iglesia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y los tres principios que quisiera yo recordarle, se los puse en la pantalla porque quiero que se metan a su corazón estos principios. Aquí están, dice, ojalá los pongan en la pantalla en ese momento. A Dios hay que darle lo mejor de nosotros mismos. Nunca olvide este principio, que lo que usted le va a dar a Dios sea lo mejor de usted. En su tiempo, en sus finanzas, en sus actitudes, en todo lo que vaya en su vida, usted debe y yo debo de darle a Dios lo mejor de mí mismo. En segundo lugar, dice ahí que a Dios hay que buscarle, dice, hay que buscarle con una ambición piadosa. O sea que nuestra lectura de las Escrituras, nuestra vida de oración, hay que buscarle con una ambición pero piadosa, siendo hombres y mujeres como lo era Job, como lo era Abraham, como lo eran sobre todo nuestro Señor Jesucristo. Hay que buscarle con ambición piadosa. Y número 3, a Dios hay que servirle con gran diligencia. Dios no quiere gente perezosa. Él no tiene un equipo donde guarda gente en la banca. Y si usted quiere saber esta verdad, lea Proverbios 6 y usted se encontrará allí que dice, mira a la hormiga perezoso, dice. Ella no tiene ni capitán ni quien la mande, pero en el verano prepara su comida para el invierno. O sea que tenemos que buscarle o servirle con gran diligencia. Ahora, al continuar nuestro estudio en el Evangelio de Lucas, el Señor nos retó la semana pasada.
nos dio una prueba que es importante para cada seguidor de Jesucristo. Él hizo esta pregunta primeramente: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos contestaron como podíamos contestar el día de hoy. Bueno, los mormones dicen que Jesús es un profeta, los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios, y podíamos mencionar varios grupos que el día de hoy lo que creen de Jesucristo. Pero cuando Jesús viene directamente y les dice: y vosotros, y tú, y yo, ¿quién decimos que es Él? Es una pregunta muy importante. ¿La tenemos que contestar en este mundo o la tenemos que contestar en el otro mundo? Pues el apóstol Pablo, cuando habló de la exaltación de Cristo, él dijo que Dios le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. O sea que esa pregunta debe ser contestada por nosotros, gracias a que muchos de aquí ya la hemos contestado. Pero también el Señor nos dijo el costo de ser sus discípulos. Él dice: y decía a todos en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz cada día. Y número 3, sígame. Son pasos muy importantes que debemos de dar usted y yo si estamos siguiendo en verdad a Jesucristo. Él dijo a todos, no dijo solamente a cierto grupo, y decía a todos. Debemos practicar la abnegación, negarnos a nuestros deseos, a lo que nosotros queremos, a nuestros sueños, para poner toda nuestra esperanza en el Señor. Recuerde eso, es muy importante. El tomar nuestra cruz cada día es estar dispuestos a sufrir cualesquier oprobio, cualesquier rechazo, cualesquier amenaza por causa de Cristo, aún la misma muerte si es necesario. Debemos estar dispuestos a eso, y el seguir a Jesús implica obediencia. La obediencia es parte esencial en la vida del Hijo de Dios. Porque yo sé a través de las Escrituras, y usted sabe también, que aquel que sirve o que obedece al Señor recibe muchas bendiciones. Así que, hermanos, entonces no olvidemos que el Señor nos está enseñando día con día. En los versos 9, 24 y 25 de Lucas 9, el Señor nos dio una paradoja muy importante. Porque el que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Dice: y aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. El asunto aquí es bien claro. Quienes se enfocan en el amor propio, en su autoestima y el cumplimiento de todos sus deseos y sueños y ambiciones en esta vida, perderán su alma. Pero aquellos que abandonan sus intereses propios y se niegan a sí mismos y odian su condición pecaminosa y se entregan por completo a Jesucristo, dice: estos alcanzarán la vida eterna. Pues ¿de qué aprovechará el hombre si ganara el mundo entero y al final pierde su alma? Rectifica el Señor en el versículo 25. Y vino a mi mente la historia de Lucas capítulo 16 mientras yo hacía mis notas. ¿Se acuerda usted de una historia? No es una parábola, es una historia de un hombre rico que vivía de banquete en banquete. Pero había un mendigo llamado Lázaro que se ponía al pie de la mesa y recogía las migajas del pan. Y dice la historia que cuando aquel hombre rico murió, fue a parar al lugar de tormento, mientras que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y mientras había estos dos lugares en el Antiguo Testamento, dice que aquel hombre que estaba en el lugar de tormento podía mirar el gozo que Lázaro tenía en el seno de Abraham. Y le pidió a Abraham que enviara a Lázaro, que cuando menos mojara su dedo en el agua para que viniera aquí y remojara su lengua, porque estaba quemándose en aquel lugar. Y Abraham le dijo: ¿sabes qué? El último coyote que había en el cielo ya lo echaron para afuera. Ya no hay cómo traficar ni de aquí para allá ni de allá para acá. No hay manera de eso.
Entonces padre Abraham le dijo: envía a alguien que le hable a mis 5 hermanos que tengo todavía con vida en ese mundo, dice, para que no vengan a este lugar. Y Abraham le contesta: no, dice, ellos tienen que escuchar a Moisés y a los profetas. No, padre Abraham, clamaba aquel hombre, si alguien se levantara de los muertos, ellos creerían. Y Abraham le contesta: no es así. Si no oyen a Moisés y a los profetas, aunque alguien se levante de los muertos, no van a creer. ¿Y no es verdad acaso que Cristo se levantó de los muertos y cuánta gente no cree? Hay evidencias tan claras de que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. El anuncio de los ángeles en Lucas 10, 11 y 12 es claro: os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y sin embargo mucha gente no lo cree, niega todo eso. Y concluimos la semana pasada con el versículo 26, con aquel que básicamente será aquel que se avergonzare de mí, dice, y de mis palabras. De este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la de su Padre y de los santos ángeles. Simple: si te avergüenzas de Jesús hoy, Él se avergonzará de ti mañana. Si tú le niegas hoy, Él te negará cuando llegues allá. Entender el Evangelio es simple cuando le ponemos nosotros un poquito de seso. Así que llegamos el día de hoy entonces a lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y vamos a ver el día de hoy la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y comenzamos entonces la lectura. Quiero que se ponga de pie y vamos entonces a ir a Lucas capítulo 9, comenzando en el versículo 27, donde nos quedamos la semana pasada. Qué emocionante es ir verso por verso, capítulo por capítulo, así no nos perdemos absolutamente nada. Dice así el versículo 27, leámoslo juntos. Pero os digo la verdad, en verdad, que algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos. Vieron la gloria de Jesús y los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que había sucedido. Tome asiento, por favor. Qué historia tan impresionante, qué milagro vemos aquí. Vamos a examinarlo el día de hoy en estos momentos. O sea que versículo 27 habla de que algunos de los que estaban allí presentes no verían la muerte sino hasta que vieran el reino de Dios. Y siguiendo el contexto, sabemos que se refería a Pedro, a Juan y a Jacobo. O sea que vamos a examinar esto en un momento. O sea que Jesús se refería a Pedro, Juan y Jacobo. Ahora, ellos pudieron ver, escúcheme con atención, lo que un día Moisés le pidió al Señor. ¿Recuerda en Éxodo capítulo 33 cuál era la petición de Moisés a Dios? Muéstrame tu gloria. O sea que vemos nosotros que el deseo de Moisés era ver la gloria de Dios. Y si usted lee Éxodo 33, versos 18 al 23, vemos ahí cómo Dios le explica a Moisés que era imposible para un ser humano ver su gloria y permanecer con vida. Mas aún así, en su gracia, digo yo,
en su misericordia, porque Él habla de que seré misericordioso con quien yo quiera ser misericordioso, le puso a Moisés sobre una peña que tenía una hendidura. Y le dijo: cuando yo pase, yo pondré mi mano sobre ti, y cuando ya pase, la quitaré para que tú veas solamente mis espaldas o mi apariencia. Pero no hay hombre que vea la gloria, mi gloria, y pueda vivir. Bueno, pues ahora vemos en Jesucristo la gloria de Dios. Pedro y Juan y Jacobo tendrán la maravillosa experiencia de poder ver a Jesús glorificado. Podrán ver la gloria de Jesús. Ahora, en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3, expresa precisamente esto que estamos estudiando. Pues Dios, dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nota el versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y el verso 9, 28 de Lucas dice que aconteció que pasaron 8 días. Y si usted lee la misma historia en Mateo y Marcos, Mateo 17 y Marcos capítulo 9, dice que pasaron 6 días, y los antibíblicos dicen: ¡ay, hay un error! ¿Cómo que 6 y dice 8? Bueno, depende de la manera que lo contó cada escritor. Lucas lo contó desde el momento que habló con ellos, los otros lo contaron desde el momento que sucedió, y no hay ninguna contradicción en lo que está escrito. En otras palabras, Pedro, Juan y Jacobo subieron al monte. Pero note que ocurrió en un momento bien especial. Ocurrió mientras Jesús, dice, subió al monte. ¿A qué subió? A orar. Jesús era un hombre de oración. Creo que siempre lo vamos a mirar en con esa actitud. Ahora, ¿por qué Jesús escogió a estos 3 eventos bien especiales? Si usted recuerda, en Marcos 5 estuvieron con él cuando resucitó a la hija de Jairo. ¿Recuerda esa historia? Solamente permitió que entrara Pedro, Jacobo y Juan. Cuando le dijo a la niña que estaba muerta: Talita cumi, pequeño corderito, levántate. Ellos estuvieron con él en el momento más crítico de la vida de Cristo, en el huerto de Getsemaní. Fueron los más cercanos a él. Y ahora, en esta ocasión, vemos que están con él para manifestarle su gloria, para, más que todo, brillar delante de ellos. Y la gran pregunta es: ¿por qué estos discípulos tenían estas cosas tan especiales de parte de Jesús? ¿Será porque eran sus favoritos? Porque si usted sabe, hay un grupo íntimo en los 12 discípulos, y eran los primeros 4 que llamó: Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Eran los más cercanos a él. O sea que, ¿será que eran sus favoritos? Recuerde, Dios no hace acepción de personas. Hay gente que dice: es que yo soy el favorito de Dios. No se equivoque. Dios no hace excepción de personas. Nos ama a todos por igual, sin importar la posición que Él nos dé. Al final de todo, somos hijos de Dios. No hay preferencias por el Señor. O sea que no eran sus favoritos. ¿Eran los más inteligentes? Desde luego que no. ¿Eran los más amorosos? Menos. Vamos a mirar más adelante que en la historia de Lucas, el capítulo 9, que los hijos del trueno, que eran Jacobo y Juan, querían rostizar a una aldea a los samaritanos. Eso no es amor. Y vamos a ver que Pedro, Jacobo y Juan no estaban allí por ser los favoritos, ni por ser los más inteligentes, ni los más amorosos, sino porque eran los más necesitados. ¿Acaso no es así? Cuando más necesitados estamos, es cuando más nos acercamos al Señor. Y eso sí lo creo yo. Eran los más necesitados. Esto me hace pensar que cuando tú y yo estamos en situaciones difíciles, es cuando más cerca queremos estar del Señor. Así era en esa situación. Los discípulos eran los más necesitados. Estos fueron los discípulos a quienes los líderes religiosos les llamaron hombres del vulgo, sin letras.
Pero ¿sabe qué? Reconocían que habían estado con Jesús. Y aquí hay un principio que nunca debemos olvidar también. Si tú y yo pasamos tiempo con Jesús, Jesús se manifestará en nuestras vidas hacia las demás personas. Podremos hablar las palabras de Jesús, podemos ministrar con el amor de Jesús, podemos nosotros ser como Jesús. Y es algo muy interesante eso que podemos nosotros tener en nuestras vidas. Entonces yo les exhorto como congregación, pasemos tiempo con Jesús y Él se manifestará en tu vida y en mi vida en todas las áreas. Vamos a ver que solo estos 3 discípulos tenemos aquí. Un reto que le quiero dar. ¿Sabe usted los nombres de los 12 apóstoles? ¿Quién se los sabe? Y le va a pedir que se ponga de pie y me los diga ahorita en este momento. ¿Sabe usted los nombres? Porque muchas veces hay personas que nombran a Moisés como un discípulo del Señor. Y también a Elías. Pero recuerde, si los ponemos en sección de 4, no los podemos memorizar fácilmente. Se los voy a decir para que usted los haga. Dice, los primeros fueron ¿quién? Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Eran los más íntimos, se reconoce en la Biblia. Segundo, ¿quién era? Felipe, Bartolomé, Mateo y ¿quién más era el otro? Tomás. Eran los segundos de intimidad. Pero los últimos 4 eran Jacobo el hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas hermano de Jacobo y Judas el traidor, Iscariote el traidor. Divídelos en 4 y de 4 en 4 se los come usted y los guarda en su corazón. Amén. Segundo, vamos al punto número 1. La transfiguración del Hijo de Dios, versículo 29. Note, entre tanto que él oraba, el Evangelio de Lucas, titulado El Hijo del Hombre, encontramos a Jesús orando noches enteras. Jesús era un hombre de oración. Se manifiesta claramente en sus vidas, buscando continuamente el rostro de su Padre Celestial. Y mi pregunta que me hice, y si Jesús oraba, ¿cuánto más deberíamos orar usted y yo? ¿Cuánto más debemos de apreciar y practicar esta bendición tan grande que nos ha dado el Señor de podernos comunicar con el Dios Todopoderoso? Somos los seres humanos más bendecidos del planeta Tierra. Tenemos el privilegio de conectarnos con Dios 24/7, todos los días de nuestra vida. Pues cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él rompió el velo que había de división. Y ahora usted y yo podemos hablar con el Señor a cualquier hora, en cualquier momento y bajo cualquier situación. ¿No le da usted gloria a Dios por ello? Tenemos acceso. Somos los más privilegiados. No, el más privilegiado es el que juega mejor béisbol. No, eso no es cierto. Ese será famoso aquí en el mundo. Pero los hijos de Dios tenemos el privilegio que el trono está abierto para nosotros. Por eso Hebreos 4:16 nos exhorta y nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y ayuda para el oportuno socorro. No se le olvide eso. No vaya primero a visitar al compadre y a la comadre para que le ayude con sus finanzas. Vaya directamente al trono de la gracia, porque Dios dijo: mío es el oro y mía es la plata, mío es todo. Él es el dueño de todo y Él puede suplir nuestras necesidades. Entonces miramos aquí a Jesús en oración, y mientras Él oraba, fíjese usted lo que dice: mientras Él oraba, se transfiguró. Su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Mateo 17:2 en la misma historia dice: Jesús se transfiguró delante de ellos. La palabra transfigurar es la palabra metamorfeo en español, así la saqué yo. Es decir, Jesús se transfiguró de una forma natural a una forma supernatural o forma celestial o gloriosa. Metamorfosis es el cambio de un gusano a una mariposa, de la cual nos habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2, que debemos practicar nosotros después de habernos dado cuenta lo que Jesús hizo por nosotros. Pablo nos dice: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
y que sea vuestro culto racional y que no os conforméis a este siglo, antes bien ser transformados. O sea que ahí viene la palabra, la transformación, ese metamorfosis. Aquí lo vemos en el Señor Jesucristo, con un rostro resplandeciente. Mateo 17:2 dice que su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Marcos 9:3 en la misma historia dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Qué momento tan difícil. ¿Se imagina los discípulos medios dormidos, como todo el tiempo andamos la mayoría de nosotros? De repente ven esto delante de ellos. Pero ¿sabe cuál es el milagro más grande aquí? No es que Jesús se haya transfigurado. El milagro más grande es cómo pudo mantener esa gloria en un cuerpo humano. Ese sí es el milagro. ¿Cómo pudo el Hijo de Dios meterse en un cuerpo semejante al de usted y al mío y mantenerse mientras estuvo aquí en la tierra y no manifestar lo que Él realmente es, el Hijo de Dios? O sea que vemos todo esto y decimos, wow, Señor, gracias porque nos estás enseñando cosas que nosotros no entendíamos a nosotros antes. Cuando Jesús regrese por segunda vez, Él regresará en su gloria. Él no regresa para que otra vez le hagamos los seres humanos lo que le hicimos en su primera venida. Si nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 1 versos 13 al 17, Juan cuando lo vio en su gloria cayó como muerto a sus pies. Así de sencillo. Punto 2. Veamos los santos del Antiguo Testamento que aparecen con Jesús. Versos 30 y 31. Verso 30. He aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. En estos 3 evangelios se narra esta misma historia y ambos mencionan la presencia de estos 2 personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Se nos dice que estos 2 personajes fueron Moisés y Elías y se nos dice que esto por 3 razones, que le voy a dar razones bíblicas. Razón número 1, ambos tuvieron salidas extrañas de este mundo. Es cierto que Moisés murió en un monte, pero dice claramente quien hizo la sepultura fue Dios. Fue Dios el que lo enterró. Hubo un momento que el libro de Judas nos dice que hubo un pleito entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. Pero al final de cuentas nadie sabe dónde está el cuerpo de Moisés. Elías, por otro lado, salió de esta tierra en 2 de Reyes 2:11 en un carruaje de fuego y nunca más regresó. Segunda razón, Moisés fue el líder más grande y más reverenciado de la historia de Israel, quien guió al pueblo a salir de Egipto, mientras que Elías fue el más grande de los profetas reconocidos por el pueblo de Israel. Tercera razón, ambos representan las 2 grandes divisiones del Antiguo Testamento. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Además, aún con cuerpos glorificados, vamos a mantener algunos rasgos de nuestros cuerpos humanos. No creo yo que Moisés estaba con sus 2 tablas en la mano, dice, hey, aquí está Moisés. O que Elías bajó en un carruaje, no menciona nada de eso aquí los evangelios. Ahora, ¿nos vamos a conocer en el cielo unos con otros? Solo piense en esto, ¿iremos a ser más tontos allá que aquí? Yo creo que no. Creo que nos vamos a conocer. Y será algo maravilloso pasar horas, no va a haber tiempo allá, pero pasar un largo tiempo hablando con Moisés y con Elías sobre este evento. Hablando, ¿por qué no con David? El rey David, ¿por qué no también con otros personajes de las Escrituras? O sea que vemos entonces que estos personajes, Moisés y Elías, dice aquí que hablaban con Jesús acerca de su partida. Este era el tema en el versículo 31. El tema de la conversación entre estos 3, Jesús, Moisés y Elías, era la muerte de Jesucristo. Él estaba ya rumbo hacia Jerusalén. Y es más, la palabra partida significa éxodo. En otras palabras, Jesús hablaba de su salida de este mundo, de su regreso nuevamente a la casa de su Padre, como él mismo lo expresó en el capítulo 14 de San Juan. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Aún en el capítulo 17 de San Juan, Él dijo: yo voy a regresar a la comunión que tenía con mi Padre. O sea que vemos esto que hablaba del momento en que Él iba a morir en la cruz del Calvario. Hermanos, nunca nos olvidemos el gran precio que se pagó allí. Nunca nos olvidemos que Jesús tomó tu lugar y mi lugar en la cruz. Nunca olvides ese sacrificio por el cual nos trajo a nosotros la salvación que ahora usted y yo tenemos. Debemos tener seguridad de que es de nosotros. Que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, lo dijo Pablo en 2 de Corintios 5:21. Cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras, que al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Lo que usted y yo deberíamos de pagar, Jesús lo pagó todo. Cuando Él dijo: consumado es, dijo: todo está cumplido, todo está pagado. Y lo escribió con su propia sangre. Qué bendición tenemos nosotros los cristianos. Ahora, ¿te puedes ahora imaginar ese momento en la vida de los 3 discípulos de Jesús? Poder ver la gloria de Jesús, algo previo a su segunda venida. Porque cuando Él venga en Lucas 21:27, dice que vendrá con gran gloria. Punto 3. Veamos la petición de un Pedro dormilón, versos 32 y 33. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. No es nada raro, siempre los encontramos así a estos discípulos. La noticia de la muerte de su maestro los tenía tristes y perturbados. Eso es verdad, lo encontramos en otros evangelios. En el evangelio de San Juan, Jesús los animó porque estaban tristes o estaban perturbados. Cuando les dijo en el versículo 1: no se turbe vuestro corazón, si creéis en Dios, creed también en mí. Ellos estaban tristes. Es más, en Lucas 22:45 sabemos que estaban durmiendo porque estaban tristes, dice claramente ahí la escritura. Mas verso 32 de 9 de Lucas dice: permanecieron despiertos, note, y vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Cuando ellos vieron la gloria de Jesús, se les quitó lo adormecido y pudieron ver esto. Pregunta: ¿podemos ver usted y yo la gloria de Jesús? Yo creo que sí. Yo creo que sí. No en la manera que la vieron esos 3 discípulos. No miramos a Cristo resplandeciendo frente a nuestros ojos. Pero recuerde, cuando usted y yo nos entregamos al Señor, hay un cambio interior en nuestras vidas. Y ese cambio no lo puede hacer nadie más que solo Jesús. Y podemos ver ahí la gloria de Dios en nuestras vidas. Cuando tú eras una persona como yo, que en lugar de hablar correctamente echaba sapos y culebras cada palabra, y ahora tienes un vocabulario diferente, tú puedes ver la gloria de Jesús al cambiar ese vocabulario sucio. Tus pensamientos corruptos que te venían antiguamente y tu deseo de estar mirando cochinadas, ahora ha cambiado. Y podemos ver la gloria de Jesús en nuestras vidas, pues solo Él puede hacer esos cambios en nosotros. No le eche tanto salsa a los tacos a usted. Oh, es que yo, hermano. No, por favor. No me cuente una de vaqueros. Es Cristo el que hace esos cambios en la vida de los creyentes cuando nosotros se los entregamos. Señor, ya no quiero ser egoísta, ya no quiero ser orgulloso, no quiero ser esto. Ayúdame, Señor, te entrego mi orgullo, te entrego mi egoísmo, te entrego mi carácter que tengo. Cámbiame, Señor. Y cuando nosotros lo hacemos de corazón, Él nos transforma. Él hace los cambios. Y creo que ahí podemos usted y yo ver la gloria de Jesús en nuestras vidas. Cuando nosotros caminamos de su mano y Él nos va transformando de gloria en gloria para su gloria de Él. Verso 33. Y sucedió que apartándose ellos, habla de Moisés y Elías, al momento que Moisés y Elías se despedían, el impetuoso Pedro, el que tenía que tenerle el pie en la boca, siempre habla. Y dice entre dormido: Maestro. Marcos 9:5 dice que le llamó Señor. Su primer comentario fue: bueno es para nosotros que estemos aquí.
Y yo que a Moisés le preguntó, ¿quién le echó el 20? ¿Quién es ese cuate? Oh, es Pedro. Pedro siempre hablaba. Bueno, es para los que estemos aquí. Así que la sugerencia de Pedro fue: hagamos 3 enramadas. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Un comentarista dice: la imprudencia sugerencia de Pedro muestra una sorprendente confianza en sí mismo. Pero aún así, él no dudó en ofrecer su sugerencia al Señor de lo que se debía de hacer. Por un momento piense en esto. Ver a Jesús brillando en todo su esplendor como el sol. Ver la gloria que tenía Moisés y Elías y ofrecerles un chacalito ahí. Como que no hace sentido, ¿no? Es más, cuando Salomón hizo el templo, dice: hey, esto no te puede sostener a ti. Pero Pedro siempre sugería alguna cosa. Ellos en un pequeño tabernáculo. Es cierto, podríamos decir, Pedro aún estaba tratando de desviar a Jesús del sufrimiento. Ya, manifiesta tu gloria. No tienes que ir a la cruz. Recuerden Hechos 1:6, lo que dijeron: se manifestará tu reino ahora. Y aunque bien intencionada y ofrecida de la manera humilde, la sugerencia de Pedro estaba desenfocada, como a menudo lo hacía él. Pero el texto sigue diciendo: no sabiendo lo que decía. Marcos 9:6 dice: porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Pero no critiquemos tanto a Pedro. Dice algún comentarista, dice: cuando lleguemos al cielo, muchos pastores tendremos que pedirle perdón a Pedro. De tanto que le hacemos chistes de él y bromas de lo que hacía. No, perdónanos, Pedrito. Porque ¿acaso no hacemos a veces nosotros decisiones o hablamos cosas en el momento de la emoción? O cuando está cerrando el año, te voy a hacer, Señor, el día de hoy promesas que voy a cumplir. Vamos a hacer, Señor, este año que viene, te prometo que voy a leer toda la Biblia de pasta a pasta. Y Señor, aquí está tu hijo, tu hija prometiéndote esto. Además, voy a asistir todos los domingos y todos los miércoles a la iglesia y los grupos de oración, todos los sábados. Allí voy a estar, Señor. Y ya pasaron 10 años y usted no ha hecho nada. Siempre hace las mismas promesas, bajo la emoción del momento. Señor, si tú sanas a mi esposa de cáncer, si tú sabes que yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y al rato no hacemos nada. O sea que no tenemos por qué criticar a Pedro. Somos igualitamente, trabajamos bajo las emociones en nuestras vidas en momentos. Más adelante veremos a 3 que le hacen decisiones por bajo la emoción. Oh Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y como que el Señor se voltea: ¿really? ¿De veras? Y yo iré contigo, pero déjame. Jesús no quiere decisiones bajo la emoción o bajo, más que todos, Él quiere que seamos realmente aquellos que estamos ahí para servirlo. Ahora, punto número 4 para ir terminando ya, para pasar a la Santa Cena. Veamos la revelación del Dios soberano en los versos 34 al 36. Mientras Pedro interrumpe la conversación entre Jesús y Moisés y Elías y hace su comentario, que no sabía lo que decía, ahora vemos que Dios el Padre interrumpe a Pedro al manifestarse en una nube. La gloria de Dios cayó sobre aquel lugar, la Shekinah del Antiguo Testamento. Viene. Esta nube envolvió a Jesús, a Moisés y a Elías, dejando a los apóstoles fuera, ya que la voz que oyeron salió de la nube y tuvieron temor de entrar en la nube. Lucas 9:35 lo dice. Y vino una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. En Mateo 17:6 dice: al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Dios le decía a Pedro: calladito te miras más bonito, Simón. Deja de hablar y ponte a escuchar. Y le dice, hablando de su Hijo amado, en el cual antes dijo que tenía complacencia, dice: escúchenlo a él.
Sabemos que más adelante tanto Pedro como Juan describen este evento, porque sabemos que Jesús aún aquí les prohíbe hablar, y vamos a ver más adelante por qué. Pero Pedro, en 2 de Pedro 1:16 al 18, él describe detalladamente cómo es que él estuvo presente en este santo monte. Pedro dice en el versículo 16 de 2 de Pedro capítulo 1: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro ahora está describiendo lo que él miró cuando estuvo en ese monte. Pudo ver la gloria de Jesús, pudo ver su majestad. Y sigue diciendo más adelante, dice: yo no vine a ustedes con cuentos de hadas, ni fábulas artificiosas, ni leyendas, sino porque vimos con nuestros propios ojos su majestad. Verso 17: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Ahora Pedro está describiendo. También el apóstol Juan, en 1 de Juan, describe este momento. Cuando en el capítulo 1, versículos 1 al 3, él dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan está también ahora diciéndonos lo que sucedió en ese monte santo. Lo palpó, lo vio, lo escuchó. Ambos, Pedro y Juan, están anunciando lo que ellos vieron y oyeron en ese momento que estamos estudiando usted y yo aquí en Lucas 9. La gran pregunta es: ¿por qué no dijeron nada antes? Lucas 9:36: cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. La nube que les representaba la presencia de Dios había desaparecido, al igual que Moisés y Elías. Pero Mateo 17:7 dice: y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. ¿Por qué? Porque Mateo 17:9 dice: Jesús les dijo así. Entonces Jesús se acercó y les tocó y les dijo: levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Se imagina qué difícil sería para ellos guardar el secreto que le estaba diciendo? Guárdenlo. Si muchas veces no podemos guardar un chisme, ¿eh? Lo pasamos ahora en Facebook y por Instagram y por WhatsApp, por todos lados. Ahora una verdad tan maravillosa y gloriosa. Me imagino que había momentos en que se volteaban a ver Pedro y Juan, especialmente cuando decían: ¿quién será el mayor de todos? Yo decía que los dos no podían decir nada. Nosotros estuvimos en el monte con él. Nosotros somos los más grandes aquí. Pero no dijeron nada hasta que vemos después que lo revelan a través de sus cartas que nos escriben a nosotros. Pedro pudo describir abiertamente ese momento muchos años más adelante. Yo lo vi, yo lo escuché. Juan de la misma manera describe lo mismo en 1 de Juan capítulo 9. Ahora, ¿por qué? Bíblicamente, ¿por qué no? Había por lo menos varias razones. Primero, lo que Pedro y Juan y Jacobo habían presenciado estaba tan alejado de la realidad cotidiana que lo más probable es que la mayoría de personas no les creyeran. Y de esa manera hubiera ocurrido lo que Jesús dijo en Mateo 7:6: no echen las perlas ante los cerdos. Segunda razón, hablar abiertamente del reino podía haber hecho que los romanos, quienes buscaban a personas que hicieran insurrección o que se levantaran como líderes, mataran a Jesús y a sus discípulos antes del tiempo. O había otra razón: la noticia de la visión pudo fácil mover a las multitudes que querían hacer rey a Jesús como su líder. En San Juan 6:14 al 15 lo dice claramente. Ellos pensaron en hacerlo su rey. Pero la cuarta razón fue que los apóstoles no podían predicar a un Cristo glorificado
sin la verdad de su muerte y su resurrección. No era el tiempo de anunciar esa verdad hasta que Cristo hubiera muerto y resucitado. Para concluir y pasar a la Santa Cena, mis hermanos, cada verdadero creyente ha tenido esta revelación de quién es Jesús, el Hijo de Dios. En el momento de nuestra conversión, como mencionaba antes, cuando voluntariamente confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que ha levantado a los muertos, entonces viene la salvación a nosotros y podemos experimentar el gozo de la salvación, de poder tener una comunión ahora con el Señor, de poder ser nuevas criaturas, que todo lo viejo pasó y ahora todo hecho nuevo, según de Corintios 5:17, que hemos pasado de muerte a vida, de acuerdo a San Juan 5:24. Ahora vivimos con una esperanza segura. Y se ha comunicado a nosotros que vayamos y llevemos la gran comisión, como hijos de Dios. Yo siempre he dicho, ¿por qué nosotros tomamos la gran comisión como si fuera la gran omisión? Muchos creyentes que vivimos hoy en día tomamos la gran comisión como si fuera la gran omisión. Y la gran comisión es una orden. Jesús dijo claramente a sus discípulos, a sus seguidores, y decía a todos, a nosotros también. Jesús dijo en Mateo 5, 28, 18 al 20. Note, escúchelo por favor. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he dicho. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Podemos decir amén? Eso es lo que vamos a hacer durante todo este año como iglesia. Vamos a salir, vamos a llegar a llevar el mensaje del Evangelio. Para eso tendremos una clase previa, pero vamos a salir como iglesia a llevar el mensaje del Evangelio. Y creo yo que esta es mi oportunidad como pastor, de poderte compartir el Evangelio y poderte decir que el Evangelio es la buena noticia. Son las buenas nuevas que tú debes creer. Y yo lo puse en una pequeña tarjeta con la palabra creer. Se puede explicar claramente el Evangelio. Debes creer que Dios te ama. Dios te ama con un amor incondicional. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Nota, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo a este mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, con la C hay que creer. Tú debes creer que Dios te ama. Pero con la R debes reconocer una gran verdad que está desde Génesis 3 hasta Apocalipsis. Reconocer que eres un pecador. La Biblia lo dice abiertamente. No hay ni un solo justo, Romanos 3:10. Pero Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Sin embargo, no subestimes la grandeza del amor de Dios. Porque el apóstol Pablo nos dijo en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿qué debe hacer el pecador? Romanos 10, 9 y 10. Que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y más adelante dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y con la última R, debes recibir a Jesucristo en tu corazón. Pues la palabra dice en San Juan 1, 11 y 12, que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué maravilla! ¿Puede llegar un pecador a ser hijo de Dios siguiendo el creer? Simple y sencillamente, así es. Y debes hacerlo hoy. Segunda de Corintios 6:2 claramente dice, hoy es el día de salvación. Así que si estás dentro del santuario,
estás fuera del santuario, estás en las redes sociales, yo quiero invitarte a que el día de hoy hagas tú una profesión de fe. El día de hoy te entregues a Jesucristo. Deja de andar dudando, deja de andar bailando en tus pensamientos, deja de posponer una decisión tan grande. Tu decisión marca tu vida eterna. ¿Dónde va a pasar? Sin Cristo tú pasarás tu vida eterna en el infierno por siempre y para siempre. Pero con Cristo en tu corazón, tú irás a la presencia de Dios al cielo. Jesús es nuestro VIP. Él lo dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino solamente por medio de mí. Sí, todos un día estaremos frente a Dios. Hay un juicio donde el pecador tendrá que presentar el juicio del trono blanco, pero nosotros tenemos esta bendición de que Cristo nos llevará hasta la casa de su Padre. Así que es tu decisión, no es la mía. Antes de pasar a la mesa está servida para los hijos. Antes de pasar a ella, ¿por qué no haces esa decisión, amigo, amiga? Ven y entrégate a Cristo. Ponlo dentro de tu corazón y deja que Él controle, guíe y esté al cargo de tu vida desde hoy y para siempre. Padre, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Gracias por ver que esa maravillosa manifestación gloriosa que tuvieron Pedro, Jacobo y Juan, hoy podemos experimentarla nosotros de una manera menos, pero podemos experimentar esos cambios gloriosos, esa gloria de Jesús en nuestras vidas. Y pedimos que el día de hoy, si hay alguna persona que está escuchando este mensaje y desea tener a Cristo en su corazón, que hoy sea el día de salvación. Así que, así como estamos, con nuestros ojos cerrados, rostro inclinado, todos los cristianos orando, por favor. Amigo, amiga, hoy es el día de salvación para ti, si tan solo le entregas tu corazón a Jesucristo. Así que la manera de hacerlo es por medio de una oración. Yo voy a decir esta oración y tú la repites con fe, porque es por gracia, pero por medio de la fe. Así que di de la siguiente manera: Padre Celestial, hoy vengo a ti en el nombre de Jesús y te pido perdón por mis pecados. Perdóname, límpiame. Señor Jesús, Hijo de Dios, hoy yo te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo y guíame con tu palabra. Gracias por perdonarme y por regalarme la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, bienvenido, bienvenida a la familia de Dios. Estás en las redes sociales, por favor comunícate con nosotros. Toca el enlace de la pantalla, llénalo, envíalo o llámanos por teléfono. Te atenderemos de 9:30 a 5 de la tarde, lunes a viernes. Si no te contestamos, deja por favor tu mensaje y con gusto nos comunicamos contigo para enviarte una Biblia y empezarte a dar los primeros pasos de tu nuevo caminar en Cristo. Pero si estás dentro del santuario, si estás aquí dentro y el día de hoy dijiste: pastor, yo también hice la oración con usted, yo quiero invitarte a que nos lo hagas saber. ¿Cómo? Si tú levantas tu mano y me dices: pastor, yo recibí a Cristo cuando usted hizo la oración, con gusto también tenemos un grupo de discipuladores y discipuladoras que te van a ayudar en tu nuevo caminar en el Señor. Así que yo te pregunto: ¿hiciste la oración conmigo de recibir a Cristo? Si levantas tu mano, donde quiera que estés de este lado, hay alguien que hizo la oración de recibir a Cristo. De este lado ya tenemos una persona. Bienvenido a la familia de Dios. ¿Alguien más hizo la oración? Bien, entonces cuando terminemos de la comunión, entonces ahí hay un grupo que va a hablar con este varón. Damos gracias a Dios por ello.